Hola, ahora te contaré la historia de Juan sin miedo, espero te guste y me cuentes qué te pareció. En un pequeño y apacible pueblo escondido entre colinas cubiertas de árboles verdes y caminos de tierra suave, vivía un muchacho al que todos conocían como Juan sin miedo. Era un joven de cabello oscuro como el carbón, con ojos grandes y curiosos que brillaban como estrellas. Aunque su cuerpo era delgado, su postura siempre erguida y su andar firme hacían que pareciera más valiente de lo que muchos adultos se atrevían a hacer. Pero lo más extraordinario de él no era su fuerza, ni su rapidez, ni siquiera su inteligencia. Era algo que lo hacía especial desde que era muy pequeño, no conocía el miedo. Mientras los otros niños se estremecían con los crujidos nocturnos del bosque, se escondían al ver sombras extrañas o gritaban si veían una araña colgando del techo, Juan simplemente observaba todo con calma. Caminaba por la oscuridad sin encender una linterna, cruzaba el cementerio del pueblo como si fuera un jardín, y trepaba los árboles más altos sin preocuparse por caer. Sus vecinos murmuraban que algo raro debía tener aquel chico. Algunos pensaban que era un hechizo, otros decían que no tenía alma, y unos pocos aseguraban que era un ángel disfrazado. Pero la verdad era mucho más sencilla. Juan no entendía lo que era el miedo, nunca lo había sentido, y no lograba imaginar por qué todos hablaban tanto de esa sensación. Su casa estaba al borde del pueblo, junto a un campo de flores silvestres que en primavera se llenaba de mariposas de todos los colores. Vivía con su padre, un hombre mayor de barba espesa, que trabajaba como carpintero. Su madre había muerto cuando Juan era aún un bebé, y aunque no la recordaba, siempre le hablaban de ella con cariño. El padre, que era sabio y bondadoso, se preocupaba profundamente por su hijo. No entendía cómo alguien podía crecer sin miedo alguno. Se decía a sí mismo que sentir miedo a veces era bueno, porque ayudaba a protegerse. Si un niño no teme al fuego, puede quemarse. Si no teme al agua profunda, puede ahogarse. Por eso, cada noche al llegar del taller, el padre trataba de enseñarle a Juan qué era el miedo. Le contaba historias de fantasmas que lloraban en castillos abandonados, de brujas que robaban voces, y de ogros con colmillos largos como cuchillos. Pero Juan solo se encogía de hombros, bostezaba suavemente y se iba a dormir con una sonrisa. Una mañana soleada, mientras barría el taller con movimientos distraídos, Juan sintió que su corazón le pedía una aventura. No una pequeña, como atrapar ranas en el río o trepar al campanario, sino una verdadera, grande y emocionante. Se sentía inquieto, como si un viento invisible soplara dentro de él, empujándolo hacia lo desconocido. Al ver a su padre tallando una silla con paciencia, se acercó y le dijo que se marcharía de casa por un tiempo. Quería descubrir lo que todos decían que era el miedo. Su padre dejó la herramienta sobre el banco de trabajo y lo miró largamente, como si tratara de grabar su rostro en la memoria. No lo detuvo. Sabía que esa inquietud no podía apagarse con consejos, y quizás, pensaba con cierta esperanza, el mundo le enseñaría a su hijo lo que él no había podido. Con una bolsa de pan y queso, una cantimplora y su chaqueta favorita, Juan partió al amanecer, dejando atrás el canto de los gallos, los aromas de pan horneado y el murmullo de los chopos mecidos por el viento. Caminó por campos dorados donde espantapájaros saludaban al sol con sus brazos de paja, cruzó arroyos de agua cristalina que brillaban como espejos, y siguió senderos que se perdían entre colinas suaves como lomos de gatos dormidos. Al tercer día de viaje, cuando las montañas comenzaban a alzarse en el horizonte como gigantes dormidos, llegó a un pueblo más grande. Era un lugar de techos puntiagudos, callejuelas de piedra y faroles colgados en lo alto. El ambiente allí era extraño, las tiendas estaban cerradas, las ventanas cubiertas y apenas se veían personas caminando. Una brisa fría recorría las calles vacías como si arrastrara susurros invisibles. Juan, intrigado, se acercó a una fuente en la plaza y allí encontró a un anciano sentado, cubierto con una capa raída y un sombrero viejo. El hombre lo miró con ojos cansados y voz temblorosa le explicó que aquel lugar vivía bajo la sombra de un antiguo castillo abandonado en la cima del risco. Nadie se atrevía a subir allí desde hacía años. Cada noche, extrañas luces parpadeaban entre las ruinas, se escuchaban lamentos, risas huecas y campanas que nadie tocaba. Decían que el castillo estaba embrujado y que quien pasara una sola noche allí, nunca volvía a ser el mismo. Los aldeanos ofrecían una gran recompensa a quien lograra quedarse 3 noches seguidas dentro del castillo y regresar cuerdo para contarlo. Muchos lo habían intentado, pero ninguno lo logró. Algunos huían gritando en la primera noche, otros quedaban mudos de por vida,
y unos cuantos simplemente desaparecían sin dejar rastro. Por eso el castillo seguía desierto, como una herida abierta en la montaña. Al escuchar aquella historia, los ojos de Juan se iluminaron como si hubieran encendido dos pequeñas antorchas. Tal vez allí, en ese lugar donde todos temían ir, podría por fin conocer lo que era el miedo. Sin dudarlo, pidió permiso para subir al castillo y pasar allí las 3 noches. El anciano lo miró sorprendido y corrió a buscar al alcalde, quien apareció poco después, seguido de otros curiosos. Al ver al muchacho tan decidido, pensaron que solo era otro loco más, pero accedieron a su petición. Le entregaron una lámpara, una manta gruesa y una llave oxidada con forma de serpiente que abría la gran puerta de hierro del castillo. Cuando el sol comenzó a ocultarse y las nubes se tiñeron de naranja y púrpura, Juan empezó a subir la empinada colina. A cada paso, el viento se hacía más fuerte y helado, como si quisiera empujarlo hacia atrás. Las piedras crujían bajo sus botas y las ramas de los árboles se sacudían como brazos inquietos. Finalmente, llegó frente al castillo. Era una estructura enorme, de torres torcidas, ventanas como ojos oscuros y muros cubiertos de hiedra. La puerta chirrió con un lamento prolongado al abrirse y una ráfaga de aire frío lo recibió como un aliento antiguo. El interior estaba envuelto en sombras, con pasillos que se perdían entre columnas rotas, cuadros cubiertos de polvo y cortinas que se agitaban sin razón. Juan avanzó sin vacilar, encendió la lámpara, encontró una sala amplia con chimenea, y se acomodó allí para pasar la noche. Encendió un fuego, se sentó sobre un banco de piedra y esperó. Las horas pasaron lentas. A medianoche, la temperatura descendió de golpe. Un reloj antiguo, colgado en una pared inclinada, dio 12 campanadas que retumbaron por todo el castillo como latidos de un corazón dormido que despertaba. En ese instante, se escuchó un crujido proveniente del techo. Luego otro. Después, pasos que no parecían humanos. Juan giró lentamente la cabeza hacia la escalera, y allí, entre sombras espesas, vio descender una figura cubierta con una túnica que no rozaba el suelo. Avanzaba sin tocar los escalones, como flotando. Su rostro era invisible bajo una capucha, y de sus manos colgaban cadenas oxidadas que se arrastraban con un sonido metálico y triste. Pero Juan no sintió miedo. Observó con atención, incluso con algo de curiosidad. La figura se acercó, se detuvo frente a él, levantó una mano y señaló un baúl antiguo en la esquina. Juan se levantó, caminó con calma hacia el baúl, lo abrió y en su interior encontró. Lo que encontró en el interior del baúl fue algo totalmente inesperado. Una calavera humana, apoyada sobre una almohada de terciopelo rojo, rodeada de cartas amarillentas, monedas de oro y una muñeca de porcelana que tenía un ojo roto y una sonrisa congelada. La calavera parecía observarlo con atención, como si también quisiera entender por qué él no retrocedía ni se estremecía. Juan la miró fijamente por un instante, luego la tomó entre sus manos, la sostuvo a la luz de la lámpara y la dejó cuidadosamente sobre la mesa. En ese momento, un viento violento se coló por la chimenea y apagó el fuego de un soplido. La habitación quedó en penumbras, y un susurro grave resonó en las paredes, como si alguien hablara desde dentro de las piedras. Las cortinas se alzaron como si quisieran escapar del castillo, y un espejo colgado en la pared comenzó a temblar hasta caer al suelo, partiéndose en pedazos. Sin embargo, Juan solo suspiró, recogió los fragmentos y se sentó nuevamente frente a la chimenea, sin encenderla. Poco después, el silencio volvió, como si todo aquel alboroto no hubiera sido más que un mal sueño. La figura de la túnica desapareció y la noche continuó tranquila hasta el amanecer. Cuando la luz del sol tiñó las nubes de rosa, Juan salió del castillo con paso firme. Los aldeanos lo esperaban al pie de la colina, muchos con rostros incrédulos. Algunos creyeron que no había pasado allí la noche entera, otros que había tenido suerte. Pero todos quedaron sin palabras cuando él aseguró que no había sentido nada especial, nada que pudiera parecerse al miedo. Orgulloso, pero aún insatisfecho, Juan pidió quedarse otra noche. Al llegar la segunda noche, subió nuevamente al castillo. Esta vez el viento soplaba aún más fuerte, y una niebla espesa comenzó a rodear las murallas, cubriéndolas como una manta húmeda. Dentro del castillo, las sombras eran más densas, como si supieran que él regresaría. La lámpara apenas alcanzaba a iluminar unos pasos adelante. Juan volvió a la sala de la chimenea, encendió el fuego y se preparó para lo que vendría.
A medianoche, el reloj dio sus campanadas con una fuerza temblorosa. El eco se alargó como un aullido, y entonces el techo pareció desvanecerse, cientos de murciélagos salieron volando en círculos, chillando como si anunciaran algo terrible. Juan levantó la vista, y en ese momento, una mano gigantesca descendió del cielo raso, blanca y huesuda, como la de un gigante invisible. Esa mano colocó sobre la mesa un tablero de ajedrez tallado en mármol negro y blanco. Frente a él, una figura alta, esquelética y vestida con una armadura oxidada tomó asiento. Tenía los ojos como dos carbones encendidos. Sin decir palabra, comenzó a mover las piezas. Juan comprendió que debía jugar. La partida fue larga. Cada movimiento que hacía, el fuego crepitaba con fuerza, y el aire a su alrededor se volvía más frío. En un momento, el tablero brilló, y por un instante, las piezas parecieron cobrar vida. Los caballos relinchaban suavemente, las torres se desplazaban arrastrando polvo, y los peones gritaban al ser comidos. Pero Juan no se inmutaba. Movía sus piezas con calma, como si fuera una tarde cualquiera en su pueblo. Finalmente, después de una jugada precisa, hizo jaque mate. El espectro de la armadura se desvaneció en una nube de polvo dorado y el tablero desapareció. Una ráfaga de viento apagó la lámpara, y la sala quedó en absoluta oscuridad. Juan se levantó, tanteó en la sombra, encontró su manta, y se acomodó en el suelo. Durmió profundamente hasta que el canto de los pájaros lo despertó al amanecer. Por segunda vez, los aldeanos lo vieron descender por la colina. Esta vez ya no dudaban de su valor, pero tampoco comprendían cómo podían no sentir miedo. Él solo decía que todo le parecía extraño, interesante incluso, pero no aterrador. Quedaba una noche más, y todos querían saber si esta vez el castillo sería más cruel. La tercera noche llegó acompañada de un cielo rojo, como si el sol se escondiera con prisa. Juan subió por última vez, con su lámpara encendida, una manta nueva y el corazón latiendo con la esperanza de que, esta vez, sí lograría comprender el miedo. El castillo parecía aún más retorcido. Las piedras temblaban, las puertas se abrían y cerraban solas, y una risa grave y lejana resonaba entre los muros. Esa noche no se encendió el fuego. Cada intento de prenderlo era apagado por un viento invisible. Juan, resignado, se envolvió en su manta y esperó. A la medianoche, el reloj dio 12 campanadas. Esta vez no hubo murciélagos, ni espectros, ni ajedrez. Lo que apareció fue una jaula flotando en el aire. Dentro de ella había un niño. Tenía la piel pálida, los ojos tristes, y sus pequeñas manos agarraban los barrotes con desesperación. A su alrededor flotaban otras jaulas, con criaturas diferentes, un búho con ojos humanos, un lobo que lloraba como un bebé, y una niña de cristal que brillaba con cada sollozo. Una voz profunda resonó en toda la sala. Si quieres liberarlos, debes quedarte aquí para siempre. El aire se volvió espeso, las paredes vibraban como si el castillo respirara. Juan sintió un escalofrío en la espalda. Por primera vez en su vida, su pecho se apretó. No por él, sino por ellos. Aquellos seres atrapados, que lloraban sin hablar. Un temblor le recorrió los brazos y el estómago se le encogió. No era un monstruo, ni una sombra, ni un ruido lo que le provocaba esa sensación, era la idea de que esos inocentes estuvieran sufriendo, y que él no pudiera ayudarlos. ¿Esa impotencia era miedo? Sí, por primera vez en su vida, Juan sintió el miedo. No por su cuerpo, ni por su vida, sino por algo que no podía controlar. Apretó los dientes, respiró hondo y se acercó a las jaulas. No sabía qué hacer, pero sus manos se movieron por instinto. Tocó los barrotes, que estaban helados como el invierno, y la jaula desapareció. Tocó la siguiente, y una a una, todas comenzaron a desvanecerse. Cuando la última criatura fue libre, una luz suave llenó la sala, cálida como el amanecer. El castillo tembló con un suspiro profundo y empezó a transformarse, las paredes se enderezaron, las telarañas desaparecieron, y las ventanas dejaron entrar la luz. El hechizo había sido roto. Juan, exhausto, se sentó en el suelo y cerró los ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin había comprendido el miedo, y también la compasión. Cuando Juan abrió los ojos, el cielo sobre el castillo era completamente azul,
y una suave brisa agitaba las cortinas nuevas que colgaban de las ventanas limpias. El castillo entero había cambiado. Donde antes había ruinas y oscuridad, ahora había muros de piedra clara, jardines floridos, fuentes que cantaban y un aire que olía a pan recién horneado. Los árboles, antes secos y retorcidos, reverdecían con fuerza, y los caminos se allanaban solos con cada paso que él daba. El rey y su hija, la princesa, habían visto desde el balcón del palacio aquel cambio tan asombroso. Cabalgaron hasta el castillo, acompañados por toda una comitiva. Los aldeanos salieron de sus casas y siguieron a la familia real hasta la colina, donde el castillo brillaba como si fuera nuevo. Allí estaba Juan, de pie en la entrada, con la misma expresión tranquila de siempre, aunque ahora sus ojos tenían un brillo distinto. No era solo alegría. Era algo más profundo, algo que no se podía poner en palabras fácilmente. El rey lo abrazó, y la princesa le sonrió con ternura. Ella también había sentido que en Juan había cambiado algo. Una gran celebración se organizó en su honor. En la plaza del reino se prepararon mesas largas, llenas de frutas, pasteles, fuentes de miel y chocolate, y barriles de jugo de manzana. Se colocaron banderas y cintas por todas partes, y músicos con flautas, tambores y laúdes llenaron el aire con melodías alegres. Juan fue vestido con una capa azul celeste, bordada en hilos dorados, y una corona pequeña le fue colocada sobre la cabeza. Todos los niños del reino lo rodeaban, queriendo escuchar lo que había visto y vivido. Él les hablaba sin exageraciones, con la misma serenidad que lo caracterizaba, pero ahora sus palabras estaban llenas de calor. Contaba de las noches en el castillo, de los sonidos extraños, del ajedrez encantado, de los fantasmas, de las jaulas flotantes, y de cómo, al final, entendió lo que era sentir miedo. Todos escuchaban en silencio fascinados. El rey cumplió su promesa y le ofreció la mano de la princesa. Ella aceptó con gusto, pues había visto en Juan no solo a un valiente, sino a alguien justo, sincero y generoso. La boda fue grandiosa. Las flores caían del cielo, traídas por aves entrenadas, y las campanas sonaban tan fuerte que se escuchaban hasta en los campos más lejanos. En el gran salón del castillo, ahora transformado en palacio, se bailó durante 3 días seguidos. Pero Juan, pese a su felicidad, tenía aún una curiosidad. Se acercó a un anciano sabio del reino y le preguntó si había una forma de sentir miedo de verdad, ese que otros decían sentir con cosas pequeñas, como un crujido o una sombra. El sabio sonrió y le dijo que el miedo venía del corazón, de imaginar, de querer proteger, de perder algo amado. Y que él ya lo había sentido, cuando liberó a las criaturas del castillo. Pasaron los años, y Juan fue un rey sabio. Gobernó con justicia, con una sonrisa calma, y con un corazón que sabía lo que era el valor y lo que era la compasión. Visitaba a los niños, contaba historias, protegía a los débiles y nunca se olvidó de su extraño deseo de aprender a temer. Un día, ya mayor, miró el horizonte desde la torre más alta del castillo, con la princesa a su lado. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de naranja. Y al mirar sus manos, que ahora temblaban un poco, y al escuchar la risa de sus nietos jugando en los jardines, supo que el miedo no era oscuridad, ni sombras, ni monstruos invisibles. El miedo era el amor que sentía por todo aquello que ahora quería cuidar, y que algún día podría perder. Entonces, cerró los ojos, respiró hondo y sonrió de nuevo. Porque ahora lo comprendía todo. Y porque había vivido sin miedo, hasta que descubrió que, a veces, temer es también una forma de amar. Fin. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Qué parte es la que más te ha gustado?